amigos, miren, aquí estamos en Puerto Escondido, Oaxaca, un lugar maravilloso con un clima hermosísimo, a pesar de que a unos kilómetros para allá está un huracán fuerte. Pero aquí, mira, Dios nos bendice con todo el clima asoleado, muy bonito por cierto. Bueno, queremos invitarlos en este paisaje tan hermoso a que vean unos videos que son de gente muy especial, gente linda, personas que hemos encontrado aquí de diferentes lugares y que son maravillosas, nos han enseñado mucho. Creo que podemos aprender algo de ellos, así que los invitamos para que se queden con nosotros. Uno de ellos es Praga, que viene de una zona cerca de los Himalaya, que él les va a decir datos, les va a dar información de su país, Nepal, y que, pues bueno, creo que les va a gustar, es muy simpático, pero además sí da información muy precisa. Así que los invitamos para que se queden y lo disfruten. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted? Bien, mira, aquí tratando de llevar un poquito de información de alguien que conoce muy bien Nepal. Háblanos primero tu nombre completo. Mi nombre es Pragab Sharma y yo soy de Nepal. ¿Qué nos puedes decir de ese hermoso país, interesante país, al sur de los Himalaya? Es un país muy interesante y diferente porque por los Himalayas es más aislado y también lleva realmente solo 70 años que se abrió sus puertas a los extranjeros. Entonces lleva una cultura muy cuidada. Y aunque es así, también es una cultura muy mezclada, entonces hay dentro de Nepal muchos idiomas, muchas formas de vestir, muchas culturas que son cada uno muy original. Tenemos, creo, justo más de 50 idiomas oficiales en ¡Wow! Nepal. Y más o menos la misma cantidad de grupos culturales también. La influencia que tienen, por supuesto, tienen dos enormes países, sin menospreciar a otros tantitos que son muy importantes, pero ustedes tienen a China y tienen a India. O sea, están en medio de dos potencias. ¿Qué significa eso para ustedes? Políticamente es una joya, porque los dos nos quieren ganar. Por su conveniencia, pero al final nos quieren ganar para que sean nuestro amigo mayor. Exacto, y el otro no. Exacto. Entonces los dos nos hacen muchos favores, siempre nos complacen. Ajá. Y sí, culturalmente también tiene mucha influencia, pero se nota, por ejemplo, lo de India se nota mucho en el sur. Ahí donde comparte cultura, hay más hindús en el sur de Nepal, igual hay mucho movimiento entre nepalíes y indios. Uh-huh. Y lo de China se ve más en el norte, pero no es tan amplificado porque los Himalayas son como una frontera. Una barrera, sí. Son una barrera, sí, entonces sí. Aparte de los canales pues oficiales, no hay mucha inmigración ni de gente ni de cultura por las montañas, porque casi es imposible. Pero sí se ve de los dos en sus lugares indicados. Y aún ves la diferencia cultural dentro de la ciudad de la gente que ya adoptaron, pues digamos, el mundo occidental, no necesariamente occidental, pero el mundo moderno. En todos sus sentidos, no solo en las comodidades, pero en todos sus sentidos. Y la otra gente que aún siguen en su mundo aparte, que tal vez han modernizado en ciertas cosas, pero no en todo. Sí, yo veo por ejemplo en el atuendo, tú estás vestido más como gringo que como un nepalí, ¿no? Uh-huh.
Pero allá, en tu ciudad, ¿hay eso ya? ¿Es la vestimenta así? En Nepal, si estás en las ciudades, ves mucho vestimiento muy contemporáneo. Como así, como estoy vestido. No es tan común usar shorts, porque es frío. Estamos en la playa, ¿no? Pero sí hay mucho vestimiento contemporáneo. Pero saliendo de las ciudades, la mayoría de la gente usan vestimiento tradicional. Sí, que son largos. Y como les dije, hay muchos tipos de vestimiento tradicional, no es uno. Okay. Entonces, dependiendo de la zona, de dónde son, la idioma que hablan, la cultura que tienen su propio vestimiento. Ok, mira, todos los, digamos, videos que yo he visto de Nepal, la información que yo tengo de Nepal, hablan de una cultura profunda, religiosa, de tradiciones increíbles, que son únicas en el mundo. De hecho, los Sherpa tienen que ser de ahí, son de ahí. El Sherpa, háblanos de los Sherpas. Okay. El Sherpa, es que eso es una cosa. El Sherpa es un nombre, un apellido realmente, de un grupo cultural en Nepal. Y son los que viven muy cerca de algunas zonas popular para escalar. Por ejemplo, cerca del Everest, la mayoría de los pueblos son de la gente Sherpa. Y sucede que cuando empezaron como le dije, hace 70 años abrió Nepal al turismo y la mayoría de ese turismo era turismo natural. Y cuando empezaron a hacer viajes a las montañas, el Sherpa era la gente que ayudaban a escalar, a hacer rutas. Entonces, la mayoría de esa gente agarraron trabajo en el turismo y mucho de eso fue directamente escalando las montañas, ayudando a cargar peso, hacer rutas. Sí, no es necesario que todos los Sherpas son gente que trabajan en montaña, ni es necesario que todos los que trabajan en la montaña son Sherpas. Ya se ha popularizado en el occidente como Sherpas, los guides, los guías. Y también ahí lo adoptan, ¿no? Para facilitar a la turista. Y dicen, sí, yo soy un Sherpa, yo le puedo ayudar. Pero no todos los de la montaña son Sherpas y no todos los Sherpas están en las montañas. Sí, ya entendí, es como un grupo cultural llamado Sherpa. Sí. Bien, la religión, ustedes tienen la influencia del budismo, cerca de ahí tienen también la zona de influencia que tuvo también hace años, porque ya salió de ahí el Dalai Lama con la ciudad sagrada, digamos, en el Tíbet. Sí. Es una influencia muy fuerte, es más fuerte que el hindú. El del Dalai Lama no tanto, pero el del Buda sí, porque Buda nació en Nepal. Ahí está el detalle. Entonces, el del Dalai Lama es más budismo tibetano, que no incluye todos los tipos de budismo. Pero el budismo que sí está en Nepal, sí es muy prevalente y más en las montañas. El hinduismo es más en la tierra plana, más cerca de India, la población es más hindú. Y el hinduismo. El hinduismo. Y los que siguen la religión hinduismo les dicen hindús. Bien. Por ejemplo, ahí los hindús no son gente de India, son indios. Fíjate, sí, que fueron mal llamados indios acá. Fueron mal llamados los indios de acá, pero los de ahí son indios y por ejemplo, no todos los indios son hindús. Pero hay más budismo en las montañas, en los pueblos escondidos en las montañas, es mucho más budista y los que están más pegaditos a India son más hindú. Pero si cuentas, hay más gente hindú en Nepal que budista. Bien. Es una gran información de esta que tenemos porque es verídica, es original de alguien que nació en Katmandú, que conoce y que apenas tienes ¿cuántos meses en México? 9 meses. Ya México va a dar a luz por esos 9 meses. Oye, también tengo entendido que el primero que llegó a la cumbre del Everest
fue también nepalí, un nepalí en conjunto creo que con un británico. Fue un británico que se llama Edmund Hillary y un nepalí que se llama Tenzing Norgay. Pero no sé quién de ellos dos llegaron primero. Pues el que iba guiando era... Igual hubo una expedición 30 años antes de esa expedición con dos británicos que no sabemos si llegaron o no. El problema es que se quedan como cementerio allá arriba. Sí, se queda como cementerio. Qué terrible. Pero esas historias, tú desde chiquito las escuchabas. Sí. Y estabas atento. Hay una vista desde tu ciudad, desde tu hogar, al Everest. Sí, dependiendo del clima. El Everest es, en las Himalayas, es la última montaña. Para el norte al sur, queda siendo la última montaña. Entonces, por eso tiene su altura hasta ahí. Sí. Los del último, cuando pegó India con Asia, hace no sé cuántos años, viendo el movimiento tectónico, Sí, fue empujando. Fue empujando y al final fue lo que crecieron al máximo. Entonces la mayoría, tenemos 8 montañas de 8.000 metros en Nepal. Wow, el K2 o el K... No, ese está por acá. Eso está en Pakistán. Sí, pero de las tenemos que tienen ahí. 2 Annapurnas, el Lhotse, no recuerdo todos los nombres en ese momento, pero también hay uno que queda en China. Solo hay una montaña de 8.000 metros que queda en China. Pero todas esas montañas son los últimos. Entonces, por ejemplo, en Nepal tenemos los Himalayas bajitos, que son como cerros, que sí son altos, 2.000, 3.000 metros, pero no son montañas de piedra y nieve. Y luego suben a los medios, que son montañas de 4, 5, 6.000 metros, y luego hasta el final son los más altos, que están más arriba de 7.000 metros. Pero el Everest es el último. Terminando el Everest, empieza Tíbet. Es plano, no hay otra montaña. No baja, no es como que está el Everest y luego otras montañas chiquitas. No. Después del Everest, de un lado puedes ver todas las Himalayas, bueno, a 3 lados, a 180 grados. Pero al otro lado está plano. Y ahí empieza Tíbet. Una llanura por la cual llegan los peregrinos a Lhasa, es la capital del Tíbet, a Lhasa, y que vienen caminando de miles de kilómetros. Sí, es increíble. Es increíble. También hay mucho, regresando al tema que platicamos hace rato, de religión y de tradición. El religión y tradición es muy mezclado en Nepal. Por ejemplo, la creencia religiosa de Dios y otras cosas espirituales están muy metidos en el día a día, en la cultura, en la tradición. Hay cosas que la gente hace por tradición, que lo puedes ver religioso. Y hay cosas que hacen por religión que lo puedes ver como tradición. Está mezclado, entonces hace difícil pues separar esas cosas. Pero viendo eso, viendo que hay tanta espiritualidad, hay muchos lugares en las Himalayas que están considerados sagrados. Algunos por los budistas, algunos por los hindús. Pero sí hacen muchos viajes así, igual de largo. Sí. Algunos dentro de Nepal, algunos hasta Tíbet. Sí. Para visitar esos sitios. Sí. Hemos visto poco de promoción y divulgación porque estaba prohibido que llegaran extranjeros. Incluso hasta tu país, tú mismo lo manifestaste. Sí, hasta el 1952, creo, no era permitido entrar para extranjeros sin el permiso directo del gobierno. Y ahí es cuando se abrieron, porque antes de ese tiempo hubo mucho conflicto en Asia y los ingleses estaban conquistando mucho, entonces viendo eso estaba todo cerrado. Sí, claro. Pero desde ese punto ya ha sido Nepal muy abierto al turismo y a los extranjeros. Y igual hay muchísimo, hasta el turismo es una gran parte de la economía de Nepal hoy en día. Claro. Entonces, hoy en día hay muchísimo turismo y muchos extranjeros. No solo, por ejemplo, en Katmandú hay zonas que, igual de como en México hay zonas, ¿no? Aquí en Puerto hay zonas, como en La Punta, que está lleno de extranjeros, no encuentras nepalíes. Sí, sí. Y la ciudad de donde es mi mamá, Pokhara, es considerado el capital de turismo de Nepal. Porque de ahí sí ves
3 montañas de 8.000 metros ahí de la ciudad, sobre un lago. Qué bonito. Y están a como 50 kilómetros de distancia. Acceso fácil. Acceso muy fácil. Ajá. Entonces es por su belleza natural y también es un lugar que es un centro espiritual. Hay muchas clases, muchos retiros, muchos cursos en este lugar. Entonces ahí hay mucho turismo extranjero que van justo a buscar esas cosas. Los alemanes, que tienen en Austria y en Alemania algunos picos que suelen escalar, pero prefieren ir allá, sí, porque ese es digamos ya la graduación, ¿verdad? Son ya las grandes ligas. Sí. Nada más para que vean qué sonoro y qué bonito. Tu nombre completo otra vez para el film. Pavel Sharp. Pavel. Es un nombre que jamás habíamos escuchado aquí. Así que, bonito nombre. Suena, es muy melódico. Pavel. Gracias. Tenemos aquí en el trópico un clima muy distinto al tuyo de Nepal. En 9 meses te has adaptado. ¿Dónde aprendiste tu español? Mi español lo aprendí aquí en México y en Guatemala, Okay. en partes. Un poco en Belice también, pero ahí no hablan tanto español. Más inglés. Pero sí, con el tiempo que pasé viajando, conociendo gente, fui agarrando un poco más español y ya me siento muy cómodo hablando en español. Sí, no, bueno, lo dominas. Sí. Viendo lo de la clima, sí es cierto que donde nací o de donde son mis papás son lugares muy fríos, pero igual en Nepal tenemos lugares Tibios. al igual de hasta donde hace más calor que acá. Porque si ves en la Tierra, estamos ubicados a la misma altura. Entonces nos pega el sol igualito en Nepal que aquí en México. La única diferencia que en Nepal, como la mitad del país es en una altura muy alta, hace muchísimo frío. Sí. Pero hay partes que están bajo nivel del mar. Eso no lo sabía. Y ahí no solo hace calor, no solo tenemos palmeras, pero tenemos elefantes, tigres nativos a esta zona. El tigre de Bengala es el tipo de tigre que hay ahí. Es el tipo de tigre que está en Nepal. Y el elefante asiático, ¿no? El elefante asiático. Pero todos esos son nativos. No los trajimos ni de India ni de otro lado. Son animales que viven en esa zona. Entonces hay partes de Nepal que hace tanto calor que tenemos elefantes. Qué increíble. Bueno, una variedad. Una variedad. Y hasta 200 kilómetros de estar altísimo, 6-7 mil metros. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Está interesantísimo esto y vamos a hablar un poquito más de la cultura de Nepal, de sus tradiciones y de sus costumbres. Hacemos una pausa, por favor. Me encanta tener esa facilidad de alguien que conoce y que es algo desconocido para nosotros. Te decía, en México no se conoce mucho de tu país, en Estados Unidos creo que menos, pero me está encantando la manera en que tú estás platicando. Tienes control de la lengua, control de conocimientos, y viene esta parte que decías que era muy difícil. Ajá. La cuestión de tradiciones, costumbres. ¿Por qué es difícil? Porque las tradiciones, eso no solo es en Nepal, eso es en la mayoría de los países en Asia, que son políticamente países por temas muy diferentes de que los países, por ejemplo, en Europa o en América son países. Aquí en América en Latinoamérica tenemos muchos países que comparten un idioma. Sí. Tal vez no la cultura, sí son muy diferentes, Uh-huh. pero hay muchos países que comparten una cosa. Pero en Asia tenemos muchos países singulares que tienen muchos idiomas, muchas culturas, muchas comidas adentro. En que un pueblo no va a entender a otro pueblo. Ni escriben lo mismo, no son dialectos.
son culturas totalmente diferentes. Y más en Nepal, porque es un país que tiene muchas montañas, es muy difícil. Bueno, hoy no, pero hace muchos años era muy difícil para un valle o una población de un valle para llegar a la población de otro valle. Porque las montañas sí te aíslan demasiado. Entonces son culturas que crecieron sin saber uno del otro. Independientemente, aunque eran muy cerca y tal vez eran la misma gente genéticamente, culturalmente eran muy aislados, entonces hicieron su propia cosa. Pero lo que sí une a todos los nepalíes es que es una cultura muy familiar. Y no solo en el sentido de que tu familia, de tu esposa y tus hijos, no. En tu familia entera. Abarca más, sí. Es muy raro que no haya familias completas. Es muy raro que alguien viva solo con su esposa o solo con sus hijos o solo con su familia inmediata. Lo más común en Nepal, aunque estés en la ciudad, es que vives con tus papás, tus abuelos, tus tíos. Es muy raro hasta que te cases que salgas de la casa, hombre o mujer, porque no ven la necesidad. Claro. Dicen, no, pues aquí vivimos en a familia. Gusto, todos. Muy a gusto. Entonces, toda la cultura está alrededor de hacer cosas juntos. Sí. Y eso te da, en comparación a... México es un país muy social, sí. pero es más parecido a la cultura gringa o europea. Entonces es un balance, ¿no? Cada lugar tiene su cosa. Ahí tal vez sientes menos individual, pero por ser tan social, por ser tan familiar, las cosas se hacen más juntos. Entonces eso sí es muy común. Manifestaciones, digamos, colectivas. ¿Qué fiestas son o en qué momentos son estas manifestaciones? Ok, tenemos demasiadas fiestas. Cada otro día hay un festival. Okay. Porque la religión hindú, por ejemplo, que es muy prevalente en Nepal, tiene 330 millones de dioses. No sé si sabías eso. Sí sabía de muchas deidades que tenían, pues casi para cada cosa. Casi para cada cosa, exacto. Y entonces hay culturas, por ejemplo, que valoran ciertas cosas más. Entonces ellos van a celebrar un festival que otra cultura ahí cerquita no celebran, porque al mismo día cae otro festival de otro Dios, ajá, o de otra cosa. Sí. Pero lo que sí celebran mucho, por ejemplo, hay un festival de los hermanos, en que adoran pues a los hermanos, entre hermanos. Hay un festival de perros, que adoran a los perros de la familia y de los de las calles. Y algunos que tienen un respeto y una veneración especial a monos, a elefantes, a vacas, algunos animales. Sí hay de todo eso, pero no son tan común. Por ejemplo, el festival de perros es de los más grandes. Fíjate. En todo el país. Igual lo de los hermanos. Es que hay uno para los hermanos y hay uno para las hermanas. Entonces el día del festival de los hermanos celebran a los hermanos. El día del festival de las hermanas celebran a las hermanas. ¿Y cuántos hermanos son en tu familia? Yo tengo un hermano mayor. ¿Nada más uno? Nada más uno. Profe, tenemos una relación de países que tienen tendencia familiar, que tienen tendencias de amistad. ¿Son algunas coincidencias con México que te atrajo para acá? Hablando de que lo que me atrajo, no, porque no conocía tanto a México. Vine por chance. Dije, sí, quiero ir. Nada más, sin pensar tanto en esas cosas. Pero sí hay ciertas cosas que encuentro más en los pueblos. Por ejemplo, aquí en México, si estás en las ciudades, hasta en lugares así, no es nada parecido a la vida que viven la gente en los pueblos justo afuera. Correcto. En Nepal, aunque estés en las ciudades, el estilo de vida que viven entre familias es muy parecido a lo de los pueblos. Entonces, aunque estás rodeado de 1 millón de personas, en tus barrios es como estar en un pueblito. Y se trata en ese estilo de que todos conocen a todos,
no es muy común. Casi no existen, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en cualquier otra ciudad, departamentos altísimos donde viven miles de personas. Sí hay 2 o 3, pero no es común. Es mucho más común, como por el tema de que todos viven con su familia, tener casas. Porque no son solo una pareja o 4 personas, son 8, 10, 12, 15, 20 personas viviendo en una casa. Sí. Entonces es mucho más ese ambiente de lo que yo he visto en lugares como San José, en lugares fuera de Guanajuato, San José del Pacífico, sí, o en pueblitos aquí cerca de Puerto Escondido, en Oaxaca. Ese ambiente sí es muy común entre los dos países. Ajá. ¿Qué inclinación tienes más, hacia qué religión tienes tú un apego un poquito mayor? Yo no tengo apegos a ninguna religión. Bien, bien. La vivencia, bueno, lo que mostró hace unos años, tú todavía ni nacías, cuando una parte de la India, Bangladesh, que bueno, pues les queda ahí también cerca a ustedes, una revolución y causó una independencia, pero es uno de los países más pobres. ¿No ha afectado en cuanto a la economía a tu país? ¿De Bangladesh? Sí. Pues la revolución en Bangladesh sí fue 30 años antes de que yo nací, sí, claro. casi. Y no afectó directamente a Nepal, ni en el tiempo que pasó, porque todavía Nepal no se metió en ese conflicto. Sí. Era entre India y Pakistán. Sí. Y entonces directamente, como Nepal no llevaba tanto negocio con Pakistán, no nos afectó. Perfecto. Y hoy en día tampoco hay tanta presencia. Por ejemplo, aunque sí dices que es muy cerca, casi no ves gente de Bangladesh en Nepal. Mira. Seguramente en lugares hay, y los he encontrado, pero no es como un parte muy grande que lo notas. Entonces creo que sí, aún hay una diferencia cultural, porque la mayoría de bangladeshis son musulmanes. Cierto. Entonces creo que por esa diferencia cultural no ha habido acercamiento. ¿Qué relación llevan con Bután? Con Bután hay mucha gente de Bután en Nepal. Hasta hay refugios. Porque hubo un punto en que Bután era abierto a la migración y migraron muchos nepalíes a Bután. Y luego se cerraron. Y toda esa gente que había vivido toda su vida en Bután, y algunos que habían crecido en Bután, tuvieron que salir y pues regresaron a Nepal como refugios. ¿Como refugiados? Como refugiados, sí. Pero lleva una buena relación. Los dos son países en las montañas. Sí, muy similares. Claro. Muy similares, pero Bután es muchísimo más chiquito en población. Bután tiene solo 700,000 personas. Wow. Muy pocos. Muy pocos. Entonces, en algunas cosas, Bután es mucho mejor en conservación natural. Por ejemplo, en Bután no han desarrollado el turismo natural como en Nepal. Hasta está prohibido. Sí. Hay una cierta altura después de que no puedes escalar montañas. Sí. Entonces Bután protege mucho más a su naturaleza. Muy nacionalistas, pero sí conozco a Bután. Y no es a fuerza, como en China o como en Rusia, que está controlado por el gobierno. Este es voluntario. Es voluntario, pero es voluntario porque tampoco han visto mucho más. Sí. Entonces, la gente de Bután que conozco son muy educados, algunos son muy viajados, pero deciden quedar en su país y dedicarse a vivir ese estilo de vida, que al final a mí me interesa mucho, porque es muy conectado a la naturaleza y resisten mucho del desarrollo que ha tocado a la mayoría de los países del mundo. Entonces, aunque en los ojos económicamente Bután es un país pobre, el estilo de vida que lleva la gente en Bután es muy alta. Esto es interesante y curioso,
Porque Sí. imagínate, es como contradictorio, pero así es. Pero habla, ¿está bien pronunciado? Sí. Ok. Yo sé que en Nepal el turismo deja divisas y es fuerte el apoyo a la economía. ¿Qué otros puntos hay de apoyo en la economía para tu país? La agricultura es un fuente muy grande, porque tenemos muchísimo, lo que crece en la tierra más abajo es arroz, y lo que crece en las montañas es té y café. Tenemos café increíble. Perdón que te interrumpa. ¿Ustedes tienen el monzón? O sea, Sí, nos pega el monzón. Okay. Ahí está, por eso el arroz, por eso la producción. Claro. Y una cosa interesante, tenemos muchísima marihuana, porque el clima de Nepal es ideal para el crecimiento de marihuana. Entonces hay una parte del país, a una altura, ¿no?, entre las montañas, porque son valles que reciben mucha lluvia, hace frío y es nativo, la marihuana es nativo a esa parte de Asia. Entonces, aunque es ilegal, crece en casi todos lados, sin plantar. Donde hay áreas verdes, crece. Entonces eso es algo que en el futuro puede ser un fuente muy grande de ingreso para Nepal. Sí, se legaliza y olvida. Sí, se legaliza. Lo exportan. Porque aún lo exportan, pero no es legal. Es la pequeña diferencia. Oye, qué interesante. El arroz. Esa parte de que en Asia es el cereal asiático, de ahí surge, de ahí nace, de ahí todo. El arroz, ¿qué tanta producción hay? Es que este basin, por los Himalayas y los glaciares, salen muchísimos ríos. Ajá. Y el sur de Nepal y justo el norte de India, solo el parte del norte de la India es donde están muy fértiles las tierras, porque hay ríos por todos lados y en el monzón crecen y hasta hay inundaciones. Se desbordan, claro. Entonces esa tierra es muy fértil y es lo ideal en esta zona, tantito que en Nepal, en India, crece arroz, entonces es muy común usar arroz en todo. Es común usarlo como dices, el cereal. Como en México es maíz, sí. En Nepal es arroz. Sí, aquí tortillas, bueno, diferentes cosas, ¿no? ¿Cuál es tu platillo favorito allá en...? Es momo. Momo. Sí. ¿Qué contiene? Son como dumplings, hecho de harina, y están cocidos con humo. Son como bollos, ¿no? Un poquito el estilo de hacia pan. No es pan. No, y no es pan. No es pan. El arroz es... Porque usa harina, no sé cómo se dice, la blanca. Bueno, harina blanca. Harina blanca, que también tenemos mucho, sí hacemos panes con eso, pero en el momo usas la harina crudo, lo rellenas con verduras, carne, lo que se te antoja. Lo metes al horno, al fuego. No, es que no se cose ni en horno, se cose con humo. Hay un aparato donde calientas agua primero, eso sale en humo y encima de eso pones otro que tiene hoyitos y lo cierras. Entonces el humo que sale del agua hirviendo de abajo entra al siguiente punto donde están los momos y eso se cose solito con humo. Nunca toca el agua hirviendo ni toca nada caliente, se cose solito con el humo. Entonces produce algo que no es pan porque el humo lo moja. Sí, es, digamos, el vapor. El vapor, exacto, sí. Okay. Porque el humo yo diría sería... El vapor, más bien, sí, perdón. Aclaraba eso, porque sí dije humo, no, pues tiene que ser cocido, a lo mejor con madera, con fuego. No, es cocido con vapor. Ok, ahí está. Bien, momo, ¿no lo extrañas? Sí, a veces, pero aquí también hay comida muy rica. Eso sí. Tienes una variedad, ¿verdad? Sí. Aquí siempre comes, por aquí comes, ¿vives cerca de aquí? No, vivo cerca a donde están las olas buenas. Ok, donde surfean todos. Sí. Tú tienes la maravilla de conocer muchos lugares del mundo. Dijiste que estuviste en Belice. Ahorita nos cuentas tantito de Belice. Hacemos una pausa
y continuamos. Estamos con nuestro amigo Proga. Sí. Es un descubrimiento, la verdad. Tiene muchos conocimientos de su país que nos interesa saber. Tiene viajes, tiene conocimiento también, porque los viajes ilustran. Entonces, nos mencionaste que estuviste en Belice, sí. ¿En Belmopan o en varios lugares? En la ciudad de Belice. Ah, en la ciudad, ok. Sí. Vieja ciudad, que tiene una historia enorme. Ok, ¿cuánto tiempo anduviste por ahí? Como un mes. Ah, ok. Sí. La gente muy agradable. Muy amables, muy amable, hospitalarios. Y igual un país muy chiquito, sí, que tiene 400,000 habitantes. Muy chiquitos. Sí. Y fui a Belice después de haber estado en México por 5 meses. Entonces sí fue un gran cambio de ir de un lugar atascado con gente a un lugar casi vacío, sí. Hasta donde hay más espacio que cosas. Sí. Hay muchas maderas finas en Belice, sí. Hay gente de origen africano, gente de origen europeo, hay de todo, hasta mexicanos también hay ahí. El idioma en Belice es inglés. ¿Aprendiste algo de inglés también? No, olvidé un poco de inglés hablando el inglés beliciano. Así que es diferente. Porque sí, es muy diferente de inglés que he hablado en el resto del mundo. Cierto. Sí. Hasta en las canciones, alguna vez tuvimos algunas canciones de Belice, muy rítmicas, muy africanas, muy bonitas, pero el inglés es bien diferente, es cierto. Bueno, luego dijiste que estuviste en Guatemala. Sí, como por 7 meses. ¿Qué te parece Guatemala? Me gustó mucho. Es una cultura, para mí, más conservadora que México. Sí. Aunque muchas cosas son muy parecidas, es muy similar a la zona donde estamos, a Chiapas, Oaxaca. Sur y sureste. Porque pues en un punto era parte de Guatemala. Sí. Estos estados y ciertas partes. Sí. Entonces la cultura se me hizo muy interesante, muy profundo, muy espiritual, no tan católica como México. Entonces no tan conquistada como México. Se siente que todavía le faltó los españoles no llegaron a profundizar tanto ahí. Ajá, sí. Y se me hizo... Me gustaron ciertas cosas más en Guatemala y ciertas cosas más en México. Por ejemplo, en México me siento más libre personalmente en hacer lo que quiero con menos mano del gobierno y de sociedad. Guatemala vi que era un poco más controlado y un poco más familiar que México, aunque México es un país muy social, muy cerca de la familia. En Guatemala vi que era mucho más que aquí. Sí. Quizá por la tendencia de que son más de origen maya allá que aquí. Por otro lado, acabas de mencionar hace ratito de que parte de México perteneció a Guatemala. Sí, hubo cercanos a la independencia, para que estén enterados, porque no mucha gente sabe esto. Él sí, ojo, él sí lo sabe. Cercanos a la independencia, pues quedaron, acuérdense que toda la Nueva España iba hasta Centroamérica y más allá, Perú, todo eso, Sudamérica. Pero en este punto, Guatemala tenía, por la cuestión maya, varias partes de Chiapas, de Yucatán, que eran pues de ellos, y en ese entonces hubo un plebiscito donde se hizo una consulta y se quisieron quedar en la Nueva España de México, que había constituido, porque son casi contemporáneas las, digamos, guerras de independencia. Pero sí, muchos guatemaltecos dicen, bueno, es que México nos quitó parte. Cierto. O sea, no quitar a la fuerza con guerra ni nada, pero sí se anexó una parte a voluntad de muchos, pero este dato no lo tienen todo el mundo, Este dato, de veras,
Pero al final, si lo ves bien, son los españoles que lo quitaron. Sí. Porque México antes no existía. Sí, no, fue en el término del cambio. México tomó los estados de Guatemala igual que los Estados Unidos tomaron los estados de México. En más o menos circunstancias. Porque si lo ves, ni eran estados de México ni de Estados Unidos. Sí. Fueron los españoles y los británicos que decidieron crear un país, Estados Unidos, o un país, México, y juntar todo eso. Sí. Porque si ves a los mayas o los aztecas o los originarios de esas zonas, al final, yo creo, no sé, pero les hubiera gustado seguir quedando como eran, ni Sí, ser claro, México ni ser Guatemala. Claro, otro país. Esto que dices es interesante también porque a pesar de que fue muy posterior y que sí fue como resultado de una guerra, México tenía muy descuidados los estados de California, Nevada, Nuevo México, el mismo Texas, los tenía muy descuidados, estaban muy lejos de la administración central. Por eso también pues sucedió eso. Excelente, excelente. Entonces Guatemala, palomita. Palomita. Wow, increíble. Un país que para nosotros es hermano, un país hermano, Guatemala, y que tiene una belleza. Hacemos otra pausita porque por algo importante que está pasando. Hola. Una cosa que yo alcanzo a notar en tu personalidad es que eres muy adaptable. ¿No has tenido problemas en México? ¿No? Por eso. Tiene un carácter muy adaptable, muy abierto, muy simpático, flexible. Eso ayuda mucho en donde sea. Sí, eso es un parte, sí soy adaptable, gracias por notarlo, pero también busco lo que necesito y quiero, Claro. y sí se logra en cualquier lugar. Entonces sí, me adapto a lo que hay, pero también digo que si puedo encontrar lo que quiero, también me lo meto. Adapto en ciertas cosas y busco lo que quiero. Claro. Y el balance me ayuda. Sí, sí. Precisamente estás trabajando, llegamos y encontramos un tesoro para grabarte, para platicar aquí en el hotel. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Llevo aquí 8 meses Ok, trabajando, más o menos. ok. ¿Tienes otra actividad aparte? Sí, la verdad tengo muchas actividades. A ver, cuéntanos. Aquí en el hotel estoy trabajando ahorita cada otro día. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Ujú. Conjunto con eso, también soy músico. Algo me decía, algo me decía. Es que yo le dije que se parecía a uno de mis hijos. Ese hijo mío es músico y es artista y le encanta. Yo también soy músico, yo toco todos los instrumentos, ¿no? Ajá. Digo, los más notables, ¿no? Guitarra, bajo, teclado. Pero cuando llegamos te hice esa comparación con mi hijo. Tú te pareces a uno de mis hijos. Es él, el músico, Okay. el artista. A ver, ¿qué haces como Entonces, soy músico, le voy a contar las cosas que hago. Hago tocadas, más bien me gusta producir cosas. Grabo lo que canto, lo que toco, pero más bien, ahorita tengo un proyecto, los proyectos musicales cambian mucho. Pero en lo que estoy fijado ahorita, tengo un proyecto musical con un amigo donde tocamos estilo jazz moderna y componemos música. Y lo que estamos haciendo con ese proyecto es que solo tocamos gratis. No cobramos para música, pero tampoco tocamos en cualquier lugar. Por ejemplo, nuestra próxima tocada es junto con el Club Rotario de Puerto Escondido, claro. para recaudar fondos para una escuela. Muy importante eso. Entonces vamos a hacer un concierto de 7-8 horas con otras bandas y hacemos tocadas así, bien selectivas. Sí, sí. Junto con eso, soy artista. Y el proyecto de arte que llevo es que estamos activando creatividad entre la gente. Y vamos a pintar en restaurantes, cafecitos, bares, ¿Pintura mural, digamos, o pintura lo que sea. Llevamos, por ejemplo, opalinas, acrílicos, acuarelas, aceites, cartulinas, aerosoles
¿De todo? Por lo que se antoja a la gente. Ajedrez. También. Y nos ponemos a pintar, a hacer arte, y hemos visto que eso hace que los demás se vienen, se sientan con nosotros, claro, y empiezan a hacer lo mismo. Claro, los ayudan a crear. Exacto. Y me gusta también la construcción. Construcción. Sí, entonces ahorita estoy viviendo en un rancho cerca de la playa, en donde estamos experimentando con bioconstrucción. ¿Cómo es la bioconstrucción? Ya me imagino. Entonces hacemos construcción con tierra. Es una gran parte. Hemos hecho domos con super adobe. Adobe, claro. También construimos con madera, que es lo que a mí me gusta mucho, porque puedo diseñar y jugar y crear lo que imagino. Sí. Y con eso pues me meto en otros proyectitos que aparecen, pero esos son los que más ocupan mi tiempo. Y lo que me gusta más, y es la razón que me haga vivir aquí, es el mar. Entonces sí me gusta surfear, pero me gusta mucho más nadar. Claro. Y paso casi diario, estoy en el mar 1 hora o más. ¿No hay corrientes aquí que te puedan meter al mar? O que Sí hay corrientes y olas muy fuertes, pero a mí me gustan esos. Yo meto a nadar en las olas. Adicto a la adrenalina. Bien. Gusto enorme, de veras, mucho gusto haberte encontrado y haber tenido esta entrevista. Te lo agradecemos mucho. Sí, gracias a ti. Un placer. Amigos, vean qué tesoros se encuentra uno en el camino. Este fue un tesoro maravilloso y bueno, pues aquí se queda para que lo conozcan y para siempre. Proga. ¿Sí? Sí. Ahí está. Gracias, Gracias. Si alguien disfruta del mar, de surfear. Míralo, ahí viene, ay, bonito. No, bueno. Para el calor apenas.